buenas noches, apreciados hermanos y amigos, que Dios los bendiga ricamente. Este es el estudio bíblico semanal de la Iglesia de Cristo, Panamá Oeste, iniciando hoy con una nueva serie, un tema muy importante, haciéndonos la pregunta: ¿cómo evangelizó Pablo? Definitivamente que aparte de nuestro Señor Jesucristo no hay otro predicador, otro evangelista que se le compare al apóstol Pablo. Predicó en 3 continentes. Viajó incansablemente, realizando diversos viajes misioneros. Por lo menos tenemos registrados 3 viajes misioneros. Estableció iglesias en todo el mundo romano, alrededor del Mediterráneo. 13 cartas del Nuevo Testamento se le atribuyen a Pablo. Y definitivamente este es el maestro de los evangelistas. Solo el libro de Hechos de los Apóstoles registra 16 capítulos. 16 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles registran, documentan la obra evangelística del apóstol Pablo. Y sí, nos preguntamos, ¿cómo evangelizó Pablo? En este mes de septiembre, jueves a jueves, vamos a estar explorando los métodos, la manera en que este gran apóstol compartió el evangelio. Voy a estar haciéndoles preguntas y yo ruego que ustedes que están conectados en Zoom y los que nos están siguiendo por Facebook Live puedan interactuar con nosotros escribiendo sus comentarios también en el chat. ¿Cómo evangelizó Pablo? Permítanme entonces compartir algunas imágenes para ilustrar nuestro estudio bíblico de esta noche. Y estaremos entonces aprendiendo lecciones para que nosotros, los cristianos, hombres y mujeres, cumplamos la gran comisión, que llevemos a cabo la gran comisión. Particularmente nuestra congregación, la Iglesia de Cristo en Panamá Oeste, ha destinado y ha aceptado el reto de todos los fines de semana, empezando este que viene, vamos a estar saliendo a predicar el evangelio. Hemos preparado un programa para todo el mes y vamos a culminar este esfuerzo evangelístico con una campaña evangelística en el local donde se reúne nuestra congregación en Panamá Oeste. Por lo tanto, esta serie de clases va a servir para ilustrar, para enseñar, para motivar a cada uno de ustedes, amados hermanos. Yo siento un gran espíritu, siento que la congregación ha aceptado este reto y los miembros se están uniendo a los 11 equipos que estamos organizando para salir cada equipo a predicar. ¿Cómo oirán del evangelio si nadie les habla? Bueno, nosotros vamos a salir a buscar a las almas perdidas. ¿Cómo evangelizó Pablo? Para entender su trabajo, hay que conocer al obrero. Antes de empezar a responder cómo evangelizó Pablo, en la lección de hoy voy a compartir con ustedes dos lecciones, dos
dos principios evangelísticos, cómo Pablo hizo la obra evangelística. Pero antes de entrar a esos dos principios evangelísticos aplicables para nosotros, analicemos un poco a Pablo. Tres cosas sobre este personaje. Y aquí entonces vamos a refrescar la memoria porque ya hemos estudiado a este personaje y tal vez para algunos sea algo nuevo. Antecedentes personales de este hombre. Sabemos que su nombre hebreo es Saulo. Saulo de Tarso, porque Tarso es el pueblo donde él nació, él mismo lo dice. Saulo de Tarso. Con ese nombre se da a conocer, aparece por primera vez en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 58. Cuando Lucas registra la muerte del primer mártir cristiano, Esteban, es apedreado por su fe en Jesús en Jerusalén. Y entonces, de esta forma, introduce Lucas a nuestro personaje. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Noten aquí, un joven. Aquí tenemos a Saulo como joven. Aparece guardando las ropas de los que apedrearon a Esteban. Algunos opinan que Saulo de Tarso nació entre el año 4 de la era cristiana o el año 15 de la era cristiana. Definitivamente Saulo no estuvo en Jerusalén, no estuvo en Israel cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando, ni estuvo en el inicio de la iglesia. Algunos piensan que él muere entre el año 64 o el año 63 de la era cristiana. Y continuamos entonces leyendo Hechos capítulo 8 que registra los antecedentes de este personaje. Dice Hechos 8:1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué terrible era ser cristiano en aquellos días, porque estaba la vida de uno en peligro, literalmente. Y Saulo es el gran perseguidor de los cristianos. Pero en Hechos capítulo 9 registra el evento que establece un antes y un después en la vida de Saulo. Dice capítulo 9 de Hechos en los primeros versículos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, pidió cartas que le autorizaran viajar hasta Damasco, desde Jerusalén a Damasco, ya que en Damasco había una gran comunidad judía y entre esa comunidad de judíos se habían convertido a la fe cristiana algunos. Y Saulo quería ir, no era suficiente con asolar la iglesia en Jerusalén, quería erradicar la iglesia, quería destruir a los cristianos. Conocemos
que mientras viajaba, acercándose a Damasco al mediodía, Dios, Jesucristo, le habló. Hubo una luz más brillante que la luz del sol. Cayó del caballo, quedó ciego temporalmente, escuchó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La escuchó claramente y él respondió: ¿quién eres, Señor? La voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue llevado hasta Damasco. Estando en Damasco, el Señor le habló a un discípulo para que fuese donde estaba Saulo alojado, para que orara por Saulo y que Saulo recobrara la vista. Y miren lo que ocurre allí. Hay un diálogo. Seguimos leyendo en Hechos 9, en el versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Qué bello título para escoger, para hablar de la obra evangelística de Pablo. Instrumento escogido. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y noten esto, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces aquí tenemos la conversión de Saulo. Después, Ananías, este discípulo, va, cumple la orden, ora por Saulo. Saulo recobra la vista e inmediatamente Ananías lo exhorta para que sea bautizado. Y ahí inicia su recorrido como cristiano. Saulo entonces, posteriormente, su nombre hebreo, Saulo, es cambiado por el nombre latino, nombre romano, Pablo, el apóstol Pablo. El Señor lo escoge como su instrumento. Saulo era un hombre que hablaba 4 idiomas. Él hablaba arameo, hebreo, él hablaba latín y hablaba griego. Había sido educado con los más grandes eruditos. Uno de ellos se menciona en el libro de Hechos, llamado Gamaliel, un doctor de la ley en Jerusalén. Saulo de Tarso, criado en una familia de clase media, una familia laboriosa que habían obtenido la ciudadanía romana, y él de nacimiento, Saulo, era romano, criado en la cultura helena, en el mundo griego, pero de religión judía, y dentro de la religión judía formaba parte de un grupo, una secta muy estricta, muy dogmática, los fariseos.
muy celoso de la ley de Moisés y de las tradiciones judías, Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo. Ese es el hombre del que necesitamos aprender cómo evangelizó Saulo. Una de las cosas que destacamos es la entrega a la obra. Saulo tuvo esa conciencia y esa responsabilidad de la comisión que había recibido. Nunca descansó. Desde que se convirtió, Saulo de Tarso empezó a predicar el evangelio. No se casó. Decidió permanecer soltero por elección propia para consagrar su vida a la gran comisión. Su visión era establecer iglesias en todo el mundo romano. Y lo hizo. Saulo de Tarso, que nada ni nadie lo detuvo. En el camino a Damasco, en ese encuentro con Jesucristo, cuando vio la luz, experimentó una transformación completa y se dedicó a servir al Señor Jesucristo. Allí, camino a Damasco, se encendió una llama en su corazón, una pasión por las almas perdidas. Saulo de Tarso estaba consumido por esa pasión, por ese amor, por esa entrega y ese compromiso para llevar el evangelio a todas partes. En Hechos capítulo 22, Saulo narra su conversión y él repite lo que ya hemos mencionado hace unos instantes en Hechos capítulo 22, versículo 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces notamos aquí Saulo contando su historia. Es interesante que el testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestra propia vida es en sí una poderosa herramienta para convencer y predicar el evangelio. Cristianos, hombres y mujeres transformados que han experimentado el poder del evangelio en sus vidas y que lo están experimentando, pueden hablar con convicción, pueden hablar por experiencia propia. Y cuando compartimos el evangelio, tenemos que hacerlo con esa convicción y con ese testimonio propio. El Señor me ha sacado de las tinieblas. El Señor me ha rescatado del mundo de pecado, de perdición. El Señor está haciendo una obra en su vida. Todavía no soy lo que debo ser, pero no soy lo que antes era. Entonces aquí notamos un principio muy importante y es el testimonio personal.
como herramienta para usarlo para cuando compartimos el evangelio. Es que tenemos que hablar con esa seguridad y con esa autoridad de haber experimentado uno mismo la conversión. No podemos salir a predicar dudando. No podemos hablarle del evangelio a alguien sin poner nuestro testimonio como herramienta. Ciertamente necesitamos hablar con esa convicción, con esa pasión, pero también con ese testimonio propio. Muy bien, ahora sí, entonces continuamos con esta clase, cómo evangelizó Pablo. Primero, les dije que iba a compartir en la clase de hoy dos principios. Indudablemente el Espíritu Santo es el autor, es el personaje principal. El Espíritu Santo en la obra evangelística es el que hace la obra, el trabajo. Y aquí en Hechos capítulo 13, les invito a abrir su Biblia, por favor. Dice así, vamos a leer versículos 1 y nos iríamos entonces al 6. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Notamos aquí, en primer lugar, Saulo está sirviendo en la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria, la primera iglesia gentil. Y había otros también ministrando a la obra del Señor allí. Y la ocasión no lo dice, pero el Espíritu Santo habló a través de alguno de los profetas de la iglesia y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo toma la iniciativa. El Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Saulo. Noten el orden. El orden describe el liderazgo. Hasta este punto, Saulo no era un líder destacado. Bernabé, que era cristiano antes que Saulo, se menciona en primer lugar. Más adelante, ya cuando empiezan su primer viaje misionero, se invierten los nombres y se habla entonces de Saulo y de Bernabé, indicando que a partir de ese punto es Saulo el que encabeza la misión. Pero lo que destacamos aquí es que el Espíritu Santo es quien lo escoge, es quien determina este propósito. Y Él los guió. Él los guió, dice el versículo 4. Leamos, por favor, Hechos 13:4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo. Noten esto. El Espíritu Santo los escoge y el Espíritu Santo los guía. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, un puerto, y de allí navegaron a Chipre y atraviesan la isla de Chipre y van predicando el evangelio. Ahí habla de Salamina,
dice el versículo 5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Qué interesante. Este es el primer viaje misionero. Y el apóstol no pierde tiempo. Comienzan a predicar. Está Bernabé, Saulo y Juan Marcos. 3. Comienzan. Y apenas llegan a este pueblo, a este puerto, comienzan a predicar. Y dice el 6, versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Atraviesan toda la isla y llegan al otro extremo, a Pafos. Y allí tienen un encuentro con un judío que era mago, falso profeta. Y dice, este judío mago estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Entonces aquí notamos que Sergio Paulo era un principal, un representante del Imperio Romano en la isla y tiene aparentemente como consejero, como asesor, como consultor a este falso profeta. Y este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué interesante cómo un alto dignatario, un romano, llama a Bernabé y a Saulo para que le hablen de la palabra de Dios. Versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí hay una gran lección para nosotros. Ciertamente no tenemos estos dones milagrosos ni tenemos la autoridad apostólica que reposaba sobre Pablo, pero sí tenemos la autoridad de Dios para salir a predicar. ¿Con qué autoridad salimos nosotros a hablar del evangelio? Por la autoridad que Cristo nos ha dado, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Con esa autoridad hablamos. Ciertamente aquí hay otra lección, otro principio, semejante al que les comenté hace un instante. Aquí vemos la autoridad con la que habla un predicador del evangelio. No podemos salir a predicar el evangelio titubeando, con inseguridad, con dudas. Necesitamos asumir esa autoridad que el Señor nos ha dado de hablar, la autoridad de predicar su palabra. No estamos hablando un mensaje inventado por nosotros. Estamos hablando de el evangelio de Jesucristo. Así que cuando salga usted a predicar, cuando usted esté compartiendo la palabra, hable con autoridad,
hable con las escrituras, hable con la palabra de Dios. Necesitamos destacar en este principio el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una labor que cumplir en la evangelización. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la evangelización? ¿Ok? Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Miren la obra del Espíritu Santo. Y yo quiero que por favor graben en su corazón esta lección y esto que estoy compartiendo con ustedes. Juan capítulo 16, dice el Señor Jesucristo en el versículo 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, aquí habla del Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, tome nota de esto. Le hice una pregunta. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la tarea de la evangelización? La respuesta está aquí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una triple labor. Yo quiero que usted se convenza de esto. ¿Cómo evangelizaba Pablo? Pues Pablo evangelizaba con la convicción que la obra la hacía el Espíritu Santo. Él actuó bajo el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos estar convencidos que cada vez que le hablamos a alguien y abrimos la palabra de Dios, le leemos la palabra de Dios y le comentamos la lectura bíblica, debemos estar convencidos que el Espíritu Santo está trabajando en ese momento. Usted no piense, es que yo no conozco mucho de Biblia, es que yo no sé hablar, es que yo no tengo experiencia. Evangelizar es intimidante, se los digo yo. Claro que sí, por supuesto que es intimidante, pero en nosotros está el Espíritu Santo. Iglesia, hermanos y hermanas, deseo que cobre conciencia. Cada vez que usted le habla de la palabra de Dios a alguien, esté usted convencido o convencida que el Espíritu Santo va a tomar esas palabras que usted está pronunciando y compartiendo y las va a introducir en el corazón del oyente. Y el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, es decir, le va a iluminar su entendimiento, va a abrir el entendimiento para que vea su condición espiritual delante de Dios. Por eso es importante que cuando salga a predicar usted no pierda el tiempo hablando de otras cosas, ni comentando otras cosas. Aproveche solo para hablar la palabra de Dios y lea la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a convencer a esa persona de su condición espiritual, de pecador, que necesita a Dios en su vida. Convencerá al mundo de pecado, de justicia, es decir, cuál es la vida que Dios quiere que vivamos, porque la gente tiene conceptos, tiene ideas equivocadas sobre cómo vivir y mezclan sus propias reglas, su propia filosofía de vida, que siempre está equivocada y torcida. Pero el Espíritu Santo le va a enseñar cuál es la vida que Dios quiere que viva, la verdad de Dios. Y la tercera labor del Espíritu Santo, convencerá al mundo de juicio. Le va a dar conciencia a esa persona de que va a rendir cuentas a Dios en el día del juicio final. La obra de evangelización es obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos olvidarnos
de que aunque nosotros hagamos planes, establezcamos estrategias, busquemos técnicas, escúchese bien, si usted estaba esperando que yo le diera algo novedoso, probablemente no va a escucharlo, porque la obra de evangelización de Pablo era sencilla, pero la obra la hacía el Espíritu Santo. La iglesia debe estar convencida de ello. Por lo tanto, si queremos que las almas se conviertan, asegurémonos de que el Espíritu Santo esté guiando nuestro trabajo, que nosotros dependamos del Espíritu Santo. Necesitamos orar, suplicando la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos orar, suplicando que el Espíritu Santo nos dé poder, fortaleza interior, fortaleza, convicción, amor por las almas perdidas. Que el Espíritu Santo ponga en nuestros labios las palabras de Dios para compartir. Porque cuando nos encontramos con personas, las personas tienen diferentes circunstancias, diferentes situaciones, y debemos ser sensibles al discernimiento que el Espíritu Santo puede darnos para darle el versículo que esa persona necesita escuchar. Por ejemplo, yo voy y toco una puerta y debo escuchar, debo saludar y debo ser sensible. El Espíritu Santo me va a guiar para usar un versículo de la palabra de Dios que esa persona esté necesitando oír. Y yo voy a la siguiente casa y seguramente que será otro versículo que yo necesite compartir. Debo ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Noten aquí en Hechos 16, Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Lean conmigo, por favor. Ok. Hechos 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, el Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Necesitamos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Para eso necesitamos orar, 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 pedir sabiduría, pedir dirección del Espíritu Santo. Necesitamos tener conciencia. Si se convierte un alma, es obra del Espíritu Santo. Estemos convencidos de eso. La obra de conversión la hace el Espíritu Santo. Es obra de Dios, no es obra nuestra. Nosotros no tenemos ese poder para cambiar el corazón, tocar el corazón de las personas. Es obra del Espíritu Santo. Estemos convencidos de eso y démosle la gloria a Dios. Es obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza. Es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo guía, fortalece. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Continuamos entonces con nuestra lección y comparto con ustedes el segundo principio: cómo evangelizó Pablo. Evangelizó en equipo.
Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes fueron los compañeros de Pablo? ¿Quiénes fueron los compañeros de Pablo? Escriban. ¿Con cuántas personas, con cuántos hermanos en Cristo el apóstol Pablo se asoció para hacer la obra? A ver, hagan la lista, repasen la lista, por favor. Miren, en Hechos capítulo 13 comienza su primer viaje misionero con Bernabé y va de ayudante Juan Marcos. Pero luego en el segundo viaje misionero, él va con Silas. En el segundo viaje misionero. Gracias, Mario, Ana, Juan Marcos y Bernabé. Ese es en el primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero se separan. Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va con Silas. Más adelante, en ese segundo viaje misionero, encuentran a Timoteo y Pablo lo recluta y Timoteo se une entonces. Y de igual forma, en algún punto allí, Lucas se añade al equipo. Y entonces tenemos una lista enorme de personas: Bernabé, Silas, Apolos, Aquila y Priscila, pareja de esposos, Arquipo, Claudia, Damaris, Lino, Pérsida, Pudente, Sópater, Aristarco, Lucas, Timoteo. Tristemente también hubo algunos que desertaron y que se fueron al mundo. Y él lo dice con mucho dolor, con mucha tristeza, de algunos que no perseveraron en el camino del Señor. Entre ellos está Alejandro, Demas, Hermógenes y Figelo, entre algunos que abandonan la fe. Pero entonces aquí tenemos que Saulo trabaja en equipo. Ahora, yo les pregunto, tengo 3 preguntas que hacerles sobre este principio evangelístico. Pablo no trabajó solo. Es interesante. Por ahí encontré un dato que dicen que por lo menos 100 personas son mencionadas que trabajaron con Saulo. No sé si sea una cifra correcta, que se menciona en el libro de Hechos y en las cartas que estuvieron asociados a Pablo en la obra evangelística. Pero fueron bastantes. Saulo de Tarso. Entonces, tengo 3 preguntas. A ver, quisiera escuchar la opinión de ustedes. La primera pregunta: ¿qué cualidades de Pablo revela esta manera de trabajar? Para salir a predicar el evangelio, Saulo no fue solo. Saulo, un hombre preparado, capacitado, un hombre que hablaba 4 idiomas, no salió solo. Siempre tuvo compañeros. Excepto que cuando se quedó esperando que regresaran sus compañeros en Atenas, no aguantó. Él estuvo recorriendo las calles de Atenas y no aguantó, dice la escritura, así lo dice Lucas. No soportó y empezó a predicar él solo. Ahora, ¿qué cualidad de su carácter revela este método, Pablo trabajando en equipo? A ver, era maestro, quería entrenar a otros, empatía, pero ¿no piensan ustedes que también él reconocía que él no era autosuficiente? ¿No ven ustedes ahí un rasgo de humildad en Saulo, el gran apóstol Pablo, superdotado? Porque sí lo era. Pero reconoció que no, la obra no era para hacerla él solo.
era decidido antes y después de ser cristiano, comparte nuestra hermana Ana Ortega. Saulo de Tarso, un hombre que reconoce que necesita y que depende de otros. Él demostró su dependencia de otros. Revela entonces humildad, con todo y que él tenía gran capacidad, grandes talentos. Saulo vio que la obra era grande. No podemos solos, definitivamente. Y es que la obra de la predicación del evangelio no es una obra para nosotros, es para una persona. Es una obra de todos, es de la iglesia. ¿Saben ustedes que la labor mía como ministro del evangelio es la de capacitar, la de dar herramientas para que sea la iglesia la que haga la obra, juntamente conmigo? Pero por alguna razón, algunos pensarán que la obra de predicar el evangelio es solamente de algunos cuantos que tienen el don o que están preparados o entrenados. No es así, hermanos. Hemos conocido hermanos y hermanas que sin conocer las Sagradas Escrituras a fondo, sin memorizarse ni un solo pasaje, pero con amor por el evangelio y por las almas, han predicado el evangelio. Y congregaciones se han levantado en Panamá por hermanos así, por hermanos de escasa capacitación, nula, pero ellos han tenido ese amor y esa pasión. En realidad, cuando salimos en equipo para hacer la obra, nosotros ahora tenemos 11 equipos. Hay 11 varones que estamos al frente y la labor es que cada uno de nosotros reclute a 3 miembros de la congregación para salir 4. Cada equipo. Y yo espero, hermanos, que les he establecido ese reto, varones, para coordinar un equipo evangelístico, que ustedes, por favor, recluten, formen su grupo. Y esperamos entonces a partir de este fin de semana, con la ayuda del Señor, salir a predicar el evangelio. Se comparten las cargas, se comparte la responsabilidad, porque la responsabilidad es tuya y es mía, apreciado hermano y hermana. Sí, usted que solo tiene poco tiempo de haberse convertido a Cristo, usted tiene la responsabilidad, porque es de todos. Cuando yo compartí hace unos domingos atrás una clase en la clase de adultos, ¿por qué? ¿Por qué debo predicar el evangelio? Precisamente predicar el evangelio habla de mi identidad. ¿Quién soy yo? Soy cristiano, soy un seguidor de Cristo, convertido a Cristo, sigo a Cristo. Pues si soy cristiano, debo predicar el evangelio, porque ese es un rasgo característico de todo discípulo de Cristo. Todo discípulo, todo aquel que diga que es cristiano, que sigue a Cristo, pues Cristo te dice que debes predicar el evangelio. Cuando salimos en equipo hay mayor motivación, por supuesto. Todos necesitamos ser motivados. Yo, comenzando conmigo, todos necesitamos motivación. Y cuando salimos en grupo a predicar, nos animamos, nos motivamos. Y entonces hay un balance de fuerzas. Se complementan fortalezas y debilidades. Todos tenemos talentos, hermanos. Todos tenemos algo que ofrecer. Todos. Entonces, por eso es importante imitar a Pablo trabajando en equipo. Continuaremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Bendiciones.